¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sion en Cuautla, Puebla. Es para mí una verdadera bendición estar delante de ustedes, amados hermanos. Continuamos con nuestro tema del libro del profeta Zacarías y hoy nos corresponde el capítulo 6 del mismo. Así que vamos a leer, por favor, les invito a que tomen sus Biblias y puedan leer conmigo esta porción. Zacarías capítulo 6, dice la palabra de Dios. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre los 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los caballos salieron tras ellos, los caballos blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Amados, el título de esta lección es: Dios está obrando para el regreso del Mesías. Dios, nuestro Dios, está obrando con todas las circunstancias, con todos los acontecimientos que están permeando el mundo entero. El mundo entero está siendo visitado por plagas. Hay unas situaciones económicas, políticas que no son favorables para nadie, mucho menos para el pueblo de Dios. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que Dios está actuando, está obrando para poder traer, regresar, volver al Señor nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, en esta tarde el tema de esto es: Dios está obrando para el regreso del Mesías. En este capítulo vemos cómo Dios está tomando en cuenta estas naciones que han hecho del pueblo de Israel el objeto del oprobio. Esta nación ha sido perseguida, ha sido llevada a cautiverio, ha estado en el exilio por muchos años. No todos estuvieron ahí en Babilonia, otros fueron vendidos a otros pueblos, finalmente fuera de su tierra. Han regresado los judíos, han estado trabajando en la reconstrucción del templo en Jerusalén, y el Señor está preparando todas estas circunstancias para traer de nuevo al Señor nuestro Salvador. En esta porción que acabamos de leer, nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios tiene un juicio sobre estas naciones. Pero también en los siguientes versículos que vamos a considerar a continuación, nos damos cuenta que Dios ha preparado todas estas condiciones que encontramos en este capítulo 6, y una coronación simbólica del sumo sacerdote Josué, que representa la coronación del Mesías, del rey Mesías, del rey sacerdote Mesías, del Dios sacerdote Mesías. Así que por muchas formas Dios ha explicado al pueblo de Israel cómo es que Él traerá a su Mesías. Lo hemos visto a lo largo de la palabra de Dios como en unas figuras, en unas formas, en unos tipos, como el caso de la serpiente de bronce, como en el arca de Noé, como el cordero de la Pascua, como el maná que se sirvió para alimento del pueblo en el desierto, como el agua de la peña. Y a lo largo de toda la historia, la revelación de Dios, Dios ha utilizado conceptos, ha manifestado personalidades o personajes que mostraban a un prototipo del que vendría a ser el rey verdadero, el rey de Israel, que tendría un reino para siempre. Así que los pactos, amados amigos y hermanos, los pactos que Dios ha concertado con el pueblo de Israel son pactos permanentes, son pactos que Dios ha empeñado su palabra, ha tomado esta decisión como una decisión permanente. Por ejemplo, algunos de los pactos que Dios ha hecho con la humanidad fue cuando Dios le dijo a Noé que nunca más Dios traería un diluvio de agua, y que cuando estuviese lloviendo tan fuerte y por varios días, Él se acordará de este pacto, y su arco saldrá
en las nubes, saldrá en el espacio y se acordará Dios de ese pacto. Dios también con Noé dio un pacto cuando él dijo que la simiente de la mujer vendría y heriría con un golpe mortal a la serpiente en su cabeza. Esto ha ocurrido, amados hermanos. Dios, todas las cosas que Dios ha prometido, los pactos que Dios ha hecho, Dios los ha cumplido y en la mayoría de los casos se van a cumplir también. Y este es un pacto que Dios hace con el rey David en el libro segundo de Samuel, capítulo 7, cuando David tiene la intención de construir un templo para Dios. Él ha construido su casa y él considera que la tienda de Dios, el tabernáculo, está yendo de un lugar a otro. Y él dice, no es posible que yo esté viviendo en una casa de cedro y el arca y la casa de Dios y el tabernáculo está yendo de tienda en tienda. Así que él tiene el deseo de hacer el templo para Dios, y Dios en ese tiempo le habló por medio del profeta Natán para decirle, tú no lo harás, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Además, tú eres un hombre que has derramado mucha sangre. Tu descendiente, uno que saldrá de tus lomos, lo hará. Y sabemos por la historia bíblica que fue el rey Salomón. Pero Dios hace un pacto en esa ocasión con el rey David, con estas palabras. Dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, nos dice 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Así que Dios hace un pacto con él de que después de David, después de que David no esté, vendrán sus sucesores. Y entre estos reyes Dios traerá un rey que será su reino eternamente y para siempre, será estable su reino. Por lo consiguiente, los judíos estuvieron viendo si el hijo Roboam lo sería, pero no. En los días de Roboam el reino fue dividido, el reino del norte, el reino del sur. Así que llegaron los siguientes reyes. Seguramente vieron a Ezequiel celebrando una gran Pascua, santificando a los sacerdotes, invitando a los levitas para ministrar esta Pascua, este mandamiento del Señor. Y probablemente ellos veían detrás de cada rey que tenía la motivación, el deseo de Dios, de hacer la voluntad de Dios, miraban en estos reyes al Mesías, pero ninguno de ellos llegó a ser el Mesías. Así que cuando nos encontramos en este capítulo 6 de Zacarías, nos encontramos cómo Dios habla al profeta Zacarías y le dice que vaya a cierto lugar, a la casa del hijo de Sofonías, y ahí mismo van a llegar unos hombres del exilio. Van a llegar estos hombres del exilio, van a ser Eldai, Tobías y Gedalías, y van a traer oro consigo. Y cuando Zacarías los encuentre en esta casa, les pedirá que entreguen ese oro como una ofrenda, y que de este oro y plata harán ellos coronas. Y entonces esta corona se le da puesta sobre el sacerdote Josué. Así que la primera cosa que quiero mencionarles, hermanos, la historia, el exilio, los desterrados, son circunstancias que Dios utilizó para llevar a cabo sus propósitos, para volver a traer al pueblo, para reedificar el templo, para poder mostrarnos en este capítulo que hemos leído, lo hemos leído en capítulos anteriores, cómo Dios nos habla de los dos ungidos de Dios en ese tiempo de Zacarías. Y esos dos ungidos de Dios pues son el sumo sacerdote Josué y Zorobabel. Y como Dios dice en el capítulo 1 que esta ciudad será llena de ancianos, no tendrá muros, habrá niños corriendo por las calles, porque esta historia es la historia de Dios. Y a través de los acontecimientos bíblicos, Dios utilizaba esos acontecimientos para dar promesas, para alentar a su pueblo y decirles que aunque esta ciudad
está vacía y son pocos los que están trabajando y algunos no lo están haciendo. No obstante, esta ciudad se llenará de gente anciana, de niños, de jóvenes corriendo por esta calle. Así, el regreso de los exilios no solamente es una historia, no es un hecho histórico, sino al mismo tiempo era un tiempo en el cual hablaba para decir, estos tiempos serán mejores cuando la persona del Mesías esté entre nosotros. Así, queridos amigos y hermanos, vemos que la historia de los exiliados, de los desterrados, fueron circunstancias que Dios obró, que Dios utilizó para el regreso del Mesías. Así que estamos, hermanos, en el capítulo 6 de Zacarías, capítulo 6, los versículos 9 en adelante. Permítame hacerle esta lectura. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elam, a Tobías, a Jedaías y a Em, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Dios está obrando para traer de regreso al Mesías. Pero hay una parte muy importante que muestra aquí en esta visión que tiene Zacarías. Y está diciendo al pueblo, esto sucederá si ustedes son obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Si ustedes trabajan en la reconstrucción, si ustedes están trabajando para la obra de Dios, si ustedes continúan agregando un ladrillo, continúan ustedes agregando limpieza, procurando hacer estas cosas, Dios traerá estas promesas que ha dado. Qué gran implicación tiene para nosotros el asunto de conocer al Señor, de leer su palabra, de ser obedientes, de anunciar su salvación a todos los pueblos, a todos nuestros amigos conocidos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, hablarles de este gran rey que está pronto por llegar, y que las circunstancias que están ocurriendo alrededor nuestro, en esta ciudad, en este país y en el mundo, son cosas que Dios está utilizando para poder traer de regreso al Mesías, al Señor y Salvador Jesucristo. Así que les dice, todo esto sucederá si oyeres obedientes a la voz del Señor nuestro Dios. Así que también este renuevo, amados, hemos estado leyendo meses anteriores, en los estudios que hemos tenido de otras porciones bíblicas, nos muestra que este renuevo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Mire por favor el capítulo 53 del profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Muchas personas han pensado que este personaje en el cual sufre la nación de Israel. Pero todos estos eventos históricos se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Es cierto que Dios en porciones habla de la nación como su siervo, como su hijo. Es verdad, como la vid que trajo Dios de Egipto y que no dio buenos frutos. Es cierto. Pero particularmente este capítulo 53 habla del gran Salvador de los hombres, el Señor Jesucristo. Habla de la manera como fue desfigurado su rostro mientras lo golpeaban, y cómo las espinas hincharon y rompieron su piel, penetrando las espinas hasta hacer un baño literal de sangre su rostro, desfigurado por los golpes, por los azotes que ha recibido.
Y dice en este capítulo 53, que se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo, al que pronto volverá. Dice el profeta Isaías lo siguiente en el versículo 1 y 2 del capítulo 53. Dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es en realidad, amados, en realidad era imposible que a lo largo de las tantas generaciones de los reyes buenos y reyes impíos, reyes que fueron llevados a la cautividad, que fueron llevados al exilio, hombres que desecharon las voluntades de Dios, que no tuvieron hijos, que no pudieron continuar con esta prole de descendientes. Sin embargo, Dios guardó a esta generación, a estos descendientes de David. Después usted puede darse cuenta a lo largo de la Biblia, en Hechos, en Mateo capítulo 2, cómo el rey Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, tratando de cortar, de extirpar de una vez al Mesías. Y cómo la palabra de Dios nos dice que brotará una raíz de David, retoñará, brotará nuevamente. Amados, la redención es la historia de Dios. Los acontecimientos, todas las cosas que las situaciones de la vida y el mismo diablo ha tratado de impedir la obra de Dios, no la pueden terminar, porque es la obra de Dios, porque Dios cuida su obra, porque Dios llevará a cabo sus propósitos. Dios lo hará, es su propósito, Él lo ha dicho en la Biblia, y nada ni nadie puede detener la obra de Dios. Por lo tanto, dice acá: subirá cual renuevo de delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, dice el profeta hablando al pueblo. Veremos a Cristo en la cruz, lo veremos crucificado, despreciado, desechado, quebrantado, y para que le deseemos. En verdad, Cristo es el anhelo de todos los que son de Cristo. Es el anhelo de todos esos corazones regenerados, de esos corazones limpios, de esos esclavos redimidos, de esos pecadores rescatados, de todos. Es el anhelo. Dice la Biblia: le veremos sin atractivo para que lo deseemos, desear al Señor Jesucristo. En el capítulo 4:2 del profeta Isaías, tomando nuevamente el renuevo de Dios. Capítulo 4, Isaías, capítulo 4, la palabra de Dios dice lo siguiente, hermanos. En aquel tiempo, cuando Él esté aquí, cuando Él venga, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Sabe? El profeta Isaías fue ese escritor inspirado por Dios para mostrarnos el reino de Cristo, para mostrarnos su primera venida y también su segunda venida, mostrándonos que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Nos muestra también que en su reino no vivirán juntamente el buey comiendo paja, la oveja, el león echados, el niño jugando junto a la cueva donde está la serpiente de áspid, porque ese es el reino de Jesucristo. Es un reino que la tierra ha anhelado la paz, que los seres humanos han anhelado la paz. Ese es su reino, y dice aquí en el capítulo 4, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los que sobrevivieron en Israel. Así, amados hermanos, continúa la palabra de Dios. Estamos en Isaías capítulo 11. Por favor, vaya conmigo a Isaías capítulo 11 y vea esta porción bíblica que es el versículo 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, el papá de David, Dios lo compara aquí como un tronco.
y de ese tronco brota una raíz. Dice una vara, perdón, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este es el renuevo de Jehová. Este es el renuevo de Dios. Este es el que brota de esta raíz. Es que Dios ha preparado y ha diseñado, hermanos, todo este acontecimiento que ha surgido, que sucederá y vendrá pronto. Así que, regresando a nuestra porción estable, o a nuestra porción principal, que es Zacarías, el capítulo 6, Dios le dice a Zacarías: haz unas coronas y pónsela en la cabeza al profeta, al sumo sacerdote Josué, y dile estas palabras. Amados, estas son las palabras que dice el profeta. Dice el versículo 12, estamos en Zacarías capítulo 6, el versículo 12 dice: y le hablarás, versículo 11, tomarás pues la plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, le pone la corona, y entonces Zacarías tiene que decirle estas palabras: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, aquí está, él es el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Bueno, esta es una coronación simbólica que se le da al sumo sacerdote Josué, y se le pone la corona, y tiene que decir estas palabras Zacarías. Como si delante de Zacarías no estuviera Josué, sino estuviera ese bendito rey, ese sacerdote, sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Por eso es una coronación que va a tipificar, que va a mostrar al Mesías verdadero y venidero. Este Josué murió, este sumo sacerdote murió, pero detrás de él, que es antes y después, porque era primero que él, vendrá y será coronado. Y este rey y sacerdote, aquí nos muestra la Biblia que habrá un sacerdote a un lado de él, y habrá entre ellos armonía. Y podría decirnos la Biblia, podría usted pensar que nos habla, aparte de Jesús, habrá otro sumo sacerdote que pueda estar trabajando con Jesús. Para la mente judía eso era comprensible, pero teniendo la revelación final y total, completa de Dios, sabemos que Jesús, nuestro Salvador, es al mismo tiempo Rey y Salvador y sacerdote también. ¿Por qué? Tiene un ministerio como de sacerdote. Por favor, vea conmigo vamos a ir por favor a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7, amados hermanos, encontramos cómo el escritor del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, está argumentando para los hermanos hebreos que habían creído en el Mesías y habían caminado con el Mesías, y sufrieron persecución y sufrieron pérdidas. Y a lo largo de esta epístola de los hebreos, el autor está exhortándolos a que pongan sus ojos en Jesús, a que recuerden que hay una gran nube de testigos, para decirles también que hay hombres que por la fe siguieron al Señor, que fueron desterrados, que fueron maltratados, que sus viudas los recibieron a sus muertos, pero no fueron ellos perfeccionados, que Dios ha preparado para ellos una perfección y un lugar, un estado de recompensa, pero no lo ha terminado, porque hay otros que se van a agregar a esas recompensas. Y entonces a lo largo del libro de Hebreos, Dios está trayendo el corazón nuevamente a los hebreos, porque ellos habían pensado que la superioridad del sumo sacerdote, de Moisés y de las leyes judías superaban a la persona de Cristo. Pero el autor está mostrando
que en Cristo hay cosas mejores y que Él es superior a las leyes judías, es superior a Moisés, es más grande y es más santo, dedicado y consagrado que el sumo sacerdote Aarón. Y que este sacerdote o sumo sacerdote Jesús es más grande porque viene de una genealogía de reyes y viene su sacerdote como el sacerdocio de este rey al cual este sacerdote llamado Melquisedec, del cual Abraham entregó los diezmos a todos. Todos los diezmos lo entregó a él. Ahora quiero mencionarle unas cosas bien importantes. Abraham venía de la derrota de unos reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot y habían derrotado a otros reyes. Él escucha, alguien escapó de la batalla y le dice a Abraham, el hebreo, que lo que había ocurrido. Así que Abraham se arma con 318 esclavos, siervos suyos, y van y encuentran durante la noche a estos hombres y los vencen y rescatan a Lot. Y cuando Abraham llega Abraham de esa victoria, cuando se encuentra con Melquisedec, Melquisedec le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y ahí Abraham entregó los diezmos de todos. Amados, esto es lo que nosotros en la Biblia y en un término teológico encontramos, llamamos teofanía, una manifestación de Jesús antes de la encarnación. Y a este sacerdote que nos dice el capítulo 14 de Génesis, que no tiene principios de días, que no tiene padre, que no tiene genealogía, a esta clase de sacerdocio, sin principios de días, sin fin de días, es ese sacerdocio que Jesús tiene, y ese sacerdocio de Jesús, porque ese Melquisedec era Jesús, es Jesús, antes de su encarnación. Y mira lo que dice el versículo 11 de Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? No era este Jesús, nuestro Señor, no venía de la descendencia de Aarón para ser un sumo sacerdote después de Aarón y así, sino que este sumo sacerdote, amados, es un sumo sacerdote según el de Melquisedec, un hombre que no tuvo principios de días, que no tuvo genealogía, no tuvo papá, no tuvo mamá, no tuvo hermanos. Es él, el Señor Jesucristo. Así que su ministerio es sacerdote, pero también él es rey. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas, en el capítulo 1, cuando María es anunciada por el ángel para decirle que ella va a tener un hijo, ella preguntando cómo es posible si no conozco varón, y entonces el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y tendrás un hijo. Pero quiero que note, por favor, en el capítulo 1, los versículos 31 al 33. Estamos en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. La palabra de Dios dice así. Desde el 26 tengo que leer para que tomemos el contexto de las palabras. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, y su reino no tendrá fin. Y David su padre le dará su trono, y su reino no tendrá fin. Amados, este es rey, este es el gran rey de los judíos, este es el rey de Israel,
Este es el Rey del universo, este es Jesús, este es el Rey coronado, este es el Rey sacerdote, es el que vive perpetuamente y que intercede por todos nosotros, nos dice el libro de Hebreos. Así que las circunstancias que están ocurriendo, los acontecimientos que están sucediendo en nuestros días, es porque Dios está obrando para traer de regreso al Mesías, al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros los que somos de Cristo, las personas que hemos confiado en el Señor, solamente tendremos que saber que Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Rey, y que Dios está haciendo estas cosas para traer a su Mesías. Quiero leerles algunas cosas que nos hacen considerar nuestra estancia en esta tierra por los siguientes años. Por favor, quiero invitarles que abran su Biblia en Hebreos capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2. En Hebreos capítulo 12, el escritor se ha esforzado por decirles que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que por la fe, tanto Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y que por esa fe entendemos que el universo fue hecho. De lo que no se veía fue hecho, de lo que no se veía fue hecho lo que se ve. Es por la fe. Por la fe, dice el autor, el Espíritu de Dios, que Dios utilizó a los hombres para poner ciudades y ejércitos en fuga. Por fe taparon bocas de leones. Y nos dice en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, o de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero hablando del reino y del Mesías que pronto está por venir, quiero que noten, por favor, terminando el capítulo 12, después de recibir la exhortación de pongan los ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, hablando después de estas cosas, diciéndonos que no nos hemos acercado a ese monte del Sinaí donde Dios dio los mandamientos, donde ningún animalito podría acercarse, sino que debía ser muerto por las flechas, por los dardos, y ningún ser humano de los israelitas podían acercarse a Dios. Ahora, a través de Jesucristo, podemos acercarnos al trono de Dios. Y en este capítulo 12, los versículos 28, concluye el autor con esta frase que se encuentra en el 28 y 29, diciendo estas palabras: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿por qué el autor termina diciendo, hermanos, ustedes y yo hemos recibido un reino inconmovible? Inconmovible significa, o es, que no se mueve. Que no se mueve. Si usted ha conocido a Jesucristo, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, usted está seguro en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 28 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Eso es seguridad. Eso es estar seguro en esos años, en este año, en los siguientes años. Eso es estar seguro. Estar en las manos de Dios significa protección, cuidado. Dios ha cercado sus vidas, la vida nuestra, aquellas personas que estamos en Cristo, que somos de Él. Pero cuando está disertando el escritor de Hebreos diciéndonos que deben poner los ojos en Cristo, o debemos de poner los ojos en Cristo, que no nos hemos acercado a un monte, sino nos hemos acercado hasta la presencia del Señor. Y diciéndonos estas palabras, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe cómo termina el capítulo? Lo hemos leído, cómo termina Zacarías capítulo 6, cuando está hablando Zacarías de que las circunstancias van a ocurrir, sí, diciendo estas palabras: todo esto sucederá si oyereis obedientes la voz. Esto acontecerá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Dios está haciendo cosas, hermanos. Dios está utilizando a su iglesia. Dios está utilizando a su iglesia como si fuera su boca, sus manos, sus pies, sus bocas para hablar, sus manos para consolar, sus pies para caminar. Dios está utilizando a nosotros y Dios espera que cada persona sea obediente. Y si nosotros somos obedientes a lo que Dios ha dicho, Dios hará que sucedan estas cosas. Dios la hará. Y si no somos obedientes, nos perderemos el privilegio de ver cómo la obra de Dios va avanzando. Y cómo todas estas, a pesar de estas circunstancias, estamos avanzando. Porque las circunstancias, hermanos, son las cosas que Dios está utilizando para el regreso del Mesías. Y estas cosas se apresuran, estas cosas avanzan a medida que nosotros también estamos obedeciendo. Dios está haciendo grandes cosas, Dios está haciendo muchas cosas hoy día. Pero parece que Dios le ha placido usarnos. A Dios le ha parecido bien usarnos a nosotros. Ser esos vehículos de comunicación, ser esas personas que podemos anunciar, hablar. Podemos compartir estas verdades de Dios. Amado, dice la Biblia: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados, ¿qué puede usted hacer hoy, este día? ¿Qué puede hacer mañana si Dios le presta vida? ¿Qué puede hacer el siguiente mes o este mes que va a estar por concluir? ¿O qué podemos hacer los siguientes meses y los años si Cristo no viene y Él no nos llama a su presencia todavía? Entonces, cumplir el propósito de Dios. Dios espera que nosotros podamos ser esos vehículos de bendición para el mundo entero. Mientras Dios está obrando para traer de regreso al Mesías, al bendito Salvador, a nuestro Salvador. Y si nuestro Salvador, yo te invito a que le invoques con sinceridad, porque dice la Biblia que Dios es rico en misericordia y que escucha a todo aquel que invoca su nombre. Invócale pidiendo: oh Dios, te necesito. Tú eres el Salvador de los pecadores. Tú has venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y mi vida se había perdido hasta que te encontró. Jesucristo, perdóname. Jesucristo, lávame, límpiame. Te entrego mi vida. Tómala. Sé mi Salvador. Te recibo, te dejo entrar a mi vida. Entra a mi vida. Límpiala, sálvala. Tómala para ti. Si esto es una decisión suya, invoque al Señor. Dios es bueno y Dios ve el corazón humillado y contritado por causa de nuestros propios pecados, y viendo a Él como el gran Rey y sacerdote. Que Dios le bendiga grandemente.